Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia y esta vez nos corresponde leer el maravilloso libro del profeta Jonás. Un libro con muchas lecciones, un libro que nos enseña grandes cosas y debemos prestarle mucha atención. Jonás, este nombre que se le coloca el nombre de su autor, aunque en el libro no se menciona que él fue el autor, a Jonás se lo menciona en tercera persona, sin embargo, todos estamos de acuerdo que fue Jonás su autor. Pero este nombre significa paloma. En Oseas 7:11 se llama a Efraín, que es descrita como Israel, Efraín la tribu más representativa del reino del norte, así que se refiere a Israel. Se le conoce como, o se le llama como la paloma incauta, sin discernimiento. Quiere decir que este nombre para Jonás podría simbolizar el carácter que tenía él, o tal vez un apodo que se le daba debido a su personalidad. Algo similar como hoy día en algunos lugares se le llama a una persona miedosa, a una persona temerosa, se le dice como gallina. Así tal vez pasaba con Jonás, se le decía paloma, quizá por apodo, o porque reflejaba su carácter, su personalidad. Según Segundo de Reyes 14:25, Jonás provenía de un lugar llamado Gat-Hefer, en tierra de Zabulón. Este lugar quedaba en el reino del norte. Allí vivía Jonás. La fecha en la cual se mueve los acontecimientos de este libro datan alrededor del siglo 8 a.C., es decir, 800 a 750, cuando Asiria era una potencia de primer orden, una potencia mundial, quizá la más poderosa. Y en aquel entonces también estaba Elías y Eliseo predicando. También fueron profetas que fueron al extranjero a predicar. Ellos residían igualmente allí en Israel, pero vivieron el mismo periodo. Jonás fue enviado a predicar a Nínive, la capital del imperio de Asiria, ese imperio poderoso. Él vaciló, pero luego el Señor le mostró, y en lo largo del libro veremos el poder de Dios. Algunos consideran a Jonás como el libro más misionero del Antiguo Testamento, porque inicia con un mensaje de juicio sobre una nación, pero termina con la gracia de Dios y la salvación para esa ciudad. Entonces se muestra el amor de Dios por todas las naciones y su deseo de salvarlas. También vemos la soberanía de Dios, porque Asiria, una potencia mundial, pero que no hacía parte del pueblo de Dios, sin embargo, Dios dominaba sobre ellos. Dios es soberano sobre todo, querido hermano. Esto es maravilloso. Ahora, en el capítulo 1 vemos cómo Jonás intenta escapar de la presencia de Dios, embarcándose en una nave, pero que una gran tormenta pone en peligro la vida de la tripulación, y pues Jonás se da cuenta de que la tormenta es consecuencia de su desobediencia y le pide a los marineros que lo arrojen al mar para calmar la tormenta. Y ya vamos a leer el capítulo para que veamos un poco más lo que sucedió. La aplicación de este pasaje en la actualidad nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y el arrepentimiento. Jonás nos desafía a reconocer que no podemos escapar de la presencia de Dios y que nuestras acciones tienen consecuencias. Nos recuerda que a pesar de nuestras fallas, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a guiarnos de nuevo por el camino correcto si nos arrepentimos sinceramente. Esto es algo maravilloso. Por eso este capítulo es un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios, así como de la importancia de cumplir con el propósito que Él nos ha encomendado. Los propósitos de Dios, querido hermano, siempre se cumplen, y nosotros lo que debemos hacer es cumplir su voluntad, hacer lo que Dios nos pide. Jonás pensó que podría huir de Dios, pero ya nosotros hemos estudiado muchos capítulos a lo largo de todos estos días acerca de que el gobierno de Dios o la soberanía de Dios está sobre todo el universo. Nadie puede escapar de la presencia del Señor. Jonás creyó que sí, se iba para Tarsis, una ciudad bastante fuerte en su comercio. Tenía muchas distracciones, así que Jonás pensó que en aquel lugar, que era una ciudad rica, muy movida,
comercialmente hablando, entonces allí quizás podría distraerse y desafarse o librarse de su cargo de conciencia, pero no fue así. Entonces leamos el capítulo para que nos demos cuenta más de lo que sucede en la historia de Jonás. Dice la Biblia, Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Amitai, el padre de Jonás. Ese nombre deriva del hebreo emet, que significa fidelidad o verdad. Y solo se menciona a Amitai aquí en Jonás y en 2 de Reyes 14:25. Y este libro nos enseña acerca de la voluntad de Dios que siempre se cumple y que nosotros debemos someternos a esa voluntad. Dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive. Viene ahora el mensaje de Dios, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás pensó que podría huir de la presencia del Señor. Bueno, aquí se menciona a Nínive, es el lugar a donde Jonás es enviado a predicar. Ya te mencioné que Nínive era la capital de Asiria. En el capítulo 3 de Nahum, versículo 1, vemos que Nahum habla sobre Nínive y él llama a Nínive ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Sin embargo, la ciudad no estaba desahuciada. Elena de White en Profetas y Reyes, página 198, dice, no estaba completamente entregada al mal. O sea, ellos tenían oportunidad de salvación, por eso Dios envía a Jonás. Y aquí nos damos cuenta, querido hermano, que el amor de Dios es grande y sus juicios nunca llegan sin antes llegar la advertencia. Y toda la tierra, escucha bien, toda la tierra o todo habitante de la tierra tiene oportunidad de salvación. Dios no es un sicario, Dios no es un sanguinario o no es un tirano, no, Él envía sus juicios, pero antes de esos juicios da advertencias, y aquel que escucha la advertencia, acata las advertencias y se arrepiente, entonces es librado. Eso pasó con la nación de Nínive. Mira que ellos recibieron el mismo mensaje, así como fue a Sodoma, así como fue a aquellas naciones que recibieron el castigo o el juicio de Dios, pero que pasaron por alto la advertencia del Señor. Ahora pasó lo mismo con Nínive. Sin embargo, Nínive se arrepintió. Y Jonás entonces cree que él puede escapar. El profeta no comprendió que cuando Dios coloca una misión sobre los hombres para que la cumplan de acuerdo con la voluntad divina, los fortalece para que la lleven. Con cada orden divina viene el poder para cumplirla. Jonás no creyó esto y toma la decisión de huir, una decisión yéndose en contra de la voluntad del Señor. Pero Jehová, dice el versículo 4, hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Impresionante. La sierva de Dios en Profetas y Reyes, páginas 198 y 199 dice, mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, procuró Dios que Jonás tuviese un cambio en la voluntad y en su conducta. Interesante. Todo lo que hace Dios, querido hermano, para poder hacernos volver de ese mal camino que hemos tomado. Y por eso te decía al principio que el libro de Jonás es considerado el libro más misionero del Antiguo Testamento, porque aquí vemos, incluso en la experiencia de Jonás o en la vida de Jonás, Dios estaba incentivando su vida misionera. Se le estaba dando también un mensaje especial. Jonás se estaba perdiendo, se estaba apartando, pero Dios le tuvo misericordia. Dios le tuvo amor, compasión. Querido hermano, este es nuestro Dios. A pesar que nosotros huimos, a pesar que nosotros nos retiramos, nos alejamos de su voluntad, Él está ahí todavía pendiente. Él está ahí todavía constante, llamándonos, tocándonos el corazón para que volvamos a Él. Tal vez estoy hablando para alguien en este momento que es un Jonás, que tienes talentos, habilidades. Tal vez predicaste en la iglesia algún día, cantabas, tenías un liderazgo, pero hoy estás alejado. Estás yéndote a Tarsis
¿O estás en Tarsis? ¿Huiste? El Señor hoy te está llamando, querido amigo, querido hermano, porque Él quiere que tú regreses, Él quiere que tú vuelvas a cumplir esa misión que te ha dado. Porque tú tienes talentos, tú tienes dones, habilidades, las cuales Dios quiere utilizar y puede utilizarlas para convertirte en un hombre o una mujer poderosos para su honra y su gloria. No huyas más de Dios, regresa por favor y toma el control de todo lo que Dios quiere que tú tomes. Ahora el versículo 5 sigue mencionando la historia interesante de Jonás y dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. No sabemos con exactitud de dónde provenían estos marineros. Simplemente ellos recurrieron a lo que más podían y eran sus dioses. Tenían deidades. Y el patrón de la nave, dice el versículo 6, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Todas estas preguntas mostraban el desespero, la excitación que había en aquel momento por causa de la gran tormenta. Era una tormenta terrible. Estaban atemorizados. Ya habían lanzado al mar los enseres, las cosas pesadas que de pronto hacían que el barco intentara hundirse. Ellos estaban desesperados, asustados, y ahora al darse cuenta que la tormenta era tal vez provocada por ese hombre, empiezan a preguntarle: ¿quién eres? ¿De dónde eres? Y entonces Jonás le responde, versículo 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y con esta expresión que usa aquí Jonás, él da a entender que este Dios está por encima de todos los dioses que ellos tienen. Coloca a Dios por encima, y es que es así. Dios es soberano y Él es el único Dios. Los demás dioses que tienen las personas no son reales, son invenciones humanas, imágenes por allí, estatuas, ídolos que ellos mismos inventan, pero no escuchan, no ven, no sienten, no pueden atendernos. Pero Dios, el creador de los cielos y la tierra, no solamente nos ve, sino que nos escucha, nos atiende, nos responde, nos ayuda. Él es Dios. Y entonces Jonás le habla a ellos y les dice: mi Dios está por encima de cualquier Dios. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. No sabemos con certeza si estos hombres conocían al Dios de Jonás, no lo sabemos. Solo dice el texto que ellos tuvieron temor porque al escuchar lo que Jonás les cuenta, ellos entienden que ese Dios de Jonás es más poderoso que el Dios que ellos tienen. Y entonces por eso sienten temor y le dijeron, versículo 11: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le responde: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y ahora mira bien lo que hacen los marineros, versículo 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mira que lo que Jonás les dice, a ellos les pareció muy duro. Por más que ese Dios fuese poderoso, por más que ese Dios fuese fuerte, no creo que sea tan drástico al darle una opción de estas a un hijo. Ellos pensaron de esa manera. Ese Dios no sería así, decirle a ese hombre que se lance. Ellos pensaban que si lo lanzaban al mar, tal vez ese Dios de Jonás se iba a embravecer más contra ellos y la tormenta se iba a poner más fuerte. Esto pensaron, por eso intentaron hacer volver la nave a tierra. Mira, los marineros en aquel entonces navegaban cerca a la orilla, no muy retirados, con el objetivo de que de pronto en alguna situación de estas pudiesen volver. Pero es que esta tormenta era producida por Jehová, porque Dios estaba haciendo todo para hacer volver la voluntad de Jonás, para hacerlo cambiar de
parecer, para hacerlo cambiar. Mira todo lo que Dios hace, querido hermano. Por eso ellos no pudieron volver la nave a tierra. Y ahora, como no pudieron, entonces versículo 14, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Esto me parece interesante. A pesar que Jonás iba huyendo de la presencia de Jehová, a pesar que Jonás no quería cumplir la misión de Dios de ir a predicar, sin embargo allí predicó. A aquellos marineros les habló acerca de Dios. A aquellos marineros les enseñó acerca de Dios. Y tanto les enseñó que ellos se olvidaron de sus dioses. Mira que aquí no clamaron a sus dioses. Aquí olvidaron sus ídolos. Y aquí claman a Dios. Interesante todo esto. ¿Cómo es Dios, hermano? Cómo Dios utiliza todas las cosas para que nosotros podamos siempre cumplir su misión. Dios es maravilloso, querido hermano. Y ahora dice el versículo 15: y tomando a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Cuando ellos ven esto, sienten realmente que ese Dios de Jonás es poderoso. Ahora no solamente tenían el discurso de Jonás, sino que lo habían visto. Se dieron cuenta que ese Dios era poderoso. Y temieron, dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Es lo que se les vino a la mente, porque tal vez ellos no tenían el concepto de lo que era adorar a Dios, pero lo hicieron, porque ellos sintieron que ese Dios era especial. No sabemos qué sucedió después con ellos, pero tal vez ellos siguieron escudriñando acerca de ese Dios, y quizá podríamos pensar que ellos se convirtieron a Dios totalmente, porque vieron allí una manifestación poderosa. Aunque Jonás iba huyendo, aunque Jonás no quería predicar, pero Dios incluso allí en medio de su huida lo utilizó para hablarle a aquellos hombres. Querido hermano, este es Dios. No importa donde tú estés, no importa donde tú vayas, Dios te puede utilizar para que tú prediques su mensaje, para que tú prediques su verdad. Por eso te das cuenta que este libro es conocido como el libro más misionero del Antiguo Testamento, porque incluso en el primer capítulo, donde Jonás huye, allí se predica el mensaje de Dios, y allí hay conversión, allí hay arrepentimiento, allí hay confesión, allí hay perdón, allí hay gracia de Dios y salvación. ¿Por qué? Porque Dios salva a esos hombres, pero también salva a Jonás, porque el versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. No se sabe con exactitud qué pez sería, si Dios lo creó para ese momento o utilizó un pez que había en aquel momento para que pudiese tragarse a Jonás. No sabemos con exactitud. Lo cierto es que esto sucedió, y es un acto maravilloso de Dios de misericordia, donde quería darle una lección a Jonás. Mira todo lo que hace Dios para hacer volver el pensamiento de Jonás, para hacer volver la voluntad de Jonás, y que Jonás pueda cumplir su misión. Hoy, al igual que Jonás, nosotros tenemos una gran comisión. Nosotros tenemos un gran llamado, y es ir a predicar este mensaje a muchas personas. A veces nos quedamos dormidos, a veces nos quedamos allí sentados, a veces simplemente nos encargamos de ir a la iglesia y no tomamos ningún ministerio, porque decimos, yo no sirvo, esto y aquello, tantas cosas, pero no cumplimos la misión que Dios nos ha encomendado. Tal vez Dios necesite buscar nuevamente, al igual que Jonás, un gran pez que nos trague, y estemos allí por varios días hasta que nos demos cuenta que hemos descuidado la misión que Dios nos ha dejado, y entonces volvamos a la voluntad del Señor. Querido hermano, no descuides la misión, no descuides tu rol, no descuides el papel que Dios te ha encomendado. Hoy es necesario que testifiques y que hables acerca de Cristo Jesús. Donde quiera que vayas, tú puedes predicar y testificar acerca de Cristo Jesús. Que tu propia vida sea un testimonio poderoso acerca de las manifestaciones, las obras y el poder de Dios. La vida de Jonás para aquellos marineros fue eso, los impactó al punto que ellos terminaron adorando a ese maravilloso Dios. Por eso hoy decide adorar a Dios.
Hoy decide servir al Señor. Hoy decide cumplir su voluntad y Él te utilizará de manera poderosa para traer muchos a sus pies y así te conviertas en un agente ganador de almas. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 del libro de Jonás. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!